Hola, hola. Ya llegué, ya hay gente. Sí, buenas Ya. tardes. Hola, hola. Me estoy ¿Cómo llegando estamos apenas de hoy? la chamba, plebes. Ay, qué guapa. Ay, Aonchi. Hermana, ando así de las 7 de la mañana. Si me vieras de cerquita, vieras todo lo corrido que traigo el maquillaje. Pero ya Ay, estás sí, en ando casita, con gracias a Dios. uniforme todavía, mira. Caramba. ¿Cómo ¿Cómo está, están? señora Hola, Patricia? Pati. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, adiós, gracias. ¿Y ustedes? Ajá. Bendito Dios también. Bien, bien, bien. Bendito sea Preparando- Dios. Preparándonos para Navidad. Ya la tenemos bien Preparándonos ya. cerquita. Patricia, ¿de dónde es usted? De Ecuador. Y allá está en Ecuador. Sí, My Ecuador. goodness. Júrale. Qué Sí, bien. Qué bien. Yo notaba un acentico, pero no identificaba de pronto. Es ecuatoriana. Ay, qué padre, ecuatoriana. amigo. Sí, Pues yo soy de sí. Sinaloa, cuando Ah, guste. Wasabi, gracias. amigo, wasabi. De mero guasave, como dice la canción, del mero Donde se coma guasave. bien rico todo. Muy bueno, la verdad. Sí. ¿Ya está No, lista no. para la avenida, Anabel? Ya, nomás estoy esperando la fecha. Ay, sí. 19 y 20. Sí, 19 de diciembre es el enlace de Tilmas y el 20 es la despedida. ok, muy bien, ya. Ya dije Ok, aquí en mi casita, yo me voy. Goodbye, nos vemos. No estoy esos días. goodbye, dijo la Chuy. Sí, hombre. Sí, ¿te vas a venir con Víctor y con José? Me voy a coordinar con ellos a ver qué día llegan, porque creo que van a llegar unos días antes. Pero Ah, voy a sí, sí. checar también con Arlene a ver si quiere que le ayuden algo. Ah, sí, sí, sí. Ni nos hemos visto René y yo por una cosa o por otra, pero sí estamos en contacto. Pero falta que nos veamos en persona más para platicar bien detalles, ¿no? De qué Sí. necesitan. Me decía de una techumbre y ya la compré. Una Ajá, techumbrita de 4x4, sí, blanca. Una lona ajá, que se arma así. Pero ajá. no sé qué más. No, ya lo demás se lo pone ella. Ah, ok, 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 ok. Sí, Muy bien. Sí, sí, tú, sí. tú sabes Ujú. que Arlene lo pones en sus manos y ella va a hacer magia con el todo. Ay, ya lo sé, ya lo sé. ¿Con quién vienes tú, Anabel? Yo sola, Ah, bueno, ah, bueno. sí, Yo decía por lo de las habitaciones, pues. O sea, no se, no. se acomoda todo el mundo. ¿A dónde vas de la Perla? ¿A dónde vas? Voy al WhatsApp, amigo. ¿Y eso a qué vas? A un evento de aquí de mi amiga Berta, de su hija. Ah, ok, Que ok. estás invitado, Roberto, ¿eh? Si quieres De venir. verdad, porque sí Quien le quiera, acepto la yo dije el otro invitación, ¿eh? día, Hola, Sí buenas le ¿eh? tardes. acepto sí le acepto la invitación, le Pues si digo. Sí, el quieres y nos vamos 19 y el juntos 20. 19 y ¿Cuándo 20 de es? diciembre, 19 a y la 20 de Cris. diciembre. Híjuela, el 20 tengo una posada familiar. Ah, fíjate. Ahí está, El pues ya te 19 estás es en casa. preciando. ¿Qué te digo, No, pues? es que me ¿Cuál acabo reunión? oye, me acabo de reunir el próximo, este fin que pasó con la familia y me voy enterando que están programando una posada para el 20 de diciembre. Ah, mira. Sí, Pero sí, ¿quién sí. dice que el 19 no pueda ir? El 19 va a ser en las glorias, ¿eh? En las glorias, aquí te Arlene le Guasave. va a hacer un Es- amarre de tildas, amigo. ¿Eh? Arlene le va a hacer una ceremonia de amarre de tildas a su hija por su casamiento. Mi hija Ah, se ok, casa. ok, ok. Ujú. No, pero pues Sí. igual el 19 y me vengo temprano el 20. Ándale, Claro, por ejemplo. Sí, si te Por animas, nos vamos ejemplo. juntos. sí, está Ah, bien, mira, hija. Digo, ahí está, mira. Ahí está el raite ya. allí está ya el raite todo. Sí, yo encantada de la vida de que vengan todos los que quieran, ¿eh? Yo Gracias, les doña. dije, los que quieran venir y quien quiera quedarse, porque el 20 es la despedida. Pero ya va a ser aquí en Guasave, en un restaurante, que también están invitados, por supuesto. Gracias. Ando muy volada yo con la boda de mi cría. Está bien, Pues te está vas a bien. casar tú. Parece que me voy a casar yo. Ay, pues me gustaría, ¿por qué no? Así no. No, pero sí, estoy muy volada, muy emocionada, ando muy emocionada. Como si fuera a Va a, casar sa- yo. Así, va a salir todo muy bonito, vas a ver. sí. Ay, primero Dios, claro que sí. Ya me vi. Y hasta lo cansada se me quitó. Ya es que vengo hasta con uniforme puesto, hasta lo cansada se me quitó.
de platicar de los eventos. Ya me relajo, pues, Sí. me relajo. Sí, hombre, es que es tan hermoso eso de que te case una hija, ¿verdad? Yo Pues no me ha ya tocado, veo que se case, que pero el me año que imagino viene lo tenga que un es. bebé. No, pero a mí ya me va a tocar que tenga un Así bebé es. y esas cosas. Ay, sí. Pero falta mucho para la boda, es el 27 de junio en Nogales, que también están invitados, como quiera rentamos un Splinter Gracias, Berta. y y nos vamos a Nogales el 27 de junio, ¿por qué no? Ya como sea, nos llevamos la visa y nos vamos para el otro lado de comprar otro día. Así no. Yo con tal de Ándale. vaguear, plebes. A mí no me hace mucho el rollo porque soy muy vaga, muy, yo Oye, busco ¿y por qué pretextos. Nogales? Busco ¿Y por qué pretextos. Nogales? Porque mi hija vive en Nogales. Mm, Mi hija y su novio viven en Nogales. Mi hija trabaja en mm. el seguro de especialidades médicas en Nogales. En la mañana trabaja y en la tarde tiene una clínica. Es fisiatra y en la Ah, tarde tiene una clínica. Tiene 8 años viviendo en Nogales ella. fisiatra Allá de, vive. fisiatra dijiste. De terapia física y rehabilitación, de Ah, terapia física y rehabilitación. Ajá. ah, Sí. Eso ah, estudió mi princesa. Y allá qué- trabaja, ya tiene 8 años con plaza. Y pues ahora que ay, se qué me bueno. case va a seguir trabajando. Sí. Pues sí. Muy orgullosa yo de mi princesa. Por eso les digo, si quieren vamos, porque mira, yo pretexto para la vagancia. Ya me voy a ir el miércoles al otro lado. El miércoles a mediodía me arranco para el otro lado. Voy a comprar cosas para vender. Pues al modo, no Sí, ando claro. moviéndole. Sí. Traigo solamente pedidos, por si quieren algo, ¿no? Que me digan. Gracias, Berta, gracias. Ap- Aprovechando Mira. el anuncio, aprovechando el anuncio comercial. Sí, principalmente en gomitas y suplementos nutritivos. Y así. Eso voy a traer si Dios quiere. Muy bien. Primero Dios. Ujú. Ya que me den terapia en las manos porque me duelen mucho las muñecas. Se han dado con muñequeras. Tengo varias semanas así como que algo traigo lastimado, no sé qué es. De Me las van a infiltrar. manualidades me imagino que Ahí con haces, mi hija en ¿verdad? la Para los clínica. eventos. Fíjate que ahora con los 29 trabajo con 2 batanes para las bastoneras, pero ya traía yo desde antes de que andaba en el viaje. De repente me empezó a doler la muñeca y sin poder mover la mano de la nada. Entonces, no sé, el doctor dice que me van a tener que infiltrar a ver qué procede. Algo con los Uy, tendones. Pues sí que soy pues sí hago Ahorita muchas le manualidades, decimos a pues. José que te haga un desbloqueo ahí, no te preocupes. Ay, sería maravilloso. Sí, Listo. me Hola, encantará. hola, chicas. ¿Cómo Hola. Hola, están? José. Buenas noches. ¿Cómo Bien, andamos? A ver, Dani, Pedro, Berta, Cristi, Isabel, bien. Mariana, Roberto. Ahí anda también bien. Ya los Ay, mira, ya se me los... antojó un tecito Hola. porque vi a las fotos. Sí, es que hasta Me, hace me, mucho frío y dije, hoy creo que necesito el me té y voy a yo ir a ya, hacer uno. ¿verdad? Se Voy a quitar la antoja. cámara para ir a hacer un Sí, tecito. para ir a hacerlo, Berta. Oye, Sí, en ¿cómo les lo fue que con la... empezamos. ¿Verdad? ¿Cómo les fue con la película? ¿Alcanzaron a ver Frankenstein? ¿Quién la vio? A ver, ¿quién sí la Yo logró no la vi. ver? Yo Bueno, sí. pues, Yo no la vi. Diane, ok. ¿Quién más? ¿Cristi? Sí, ¿Los sí la miré demás? también. Ok. Que es Ah, ahorita la que está de moda, creo yo. Pero ya conocen a Guillermo del Toro, es todo un, Mariana dice, yo no, vela Mariana, por ahí, igual Berta, después véanla. Sí, Bian dice que sí, le da 3 corazones bien. Sí, a ver, ¿quién también la vio? Anabel, ¿tú la viste o no tuviste tiempo? Y ya la había visto, fíjate, y sí, me encantó, Ajá. está muy bonita. Lucía también dice que se quedó a la mitad, Dani. Ajá. Dani se quedó a la mitad. Ve el final, Daniela. Es que el final es el, creo yo que es lo que marca todo el cierre de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, ¿quién la vio? Coméntenos y de todo lo que hemos visto en Curso de Milagros, ¿cómo vieron ahí esta interpretación de estas dos personajes que uno crea y el otro cree y el otro no sé qué y el otro no sé cuánto y entonces empieza toda una guerra y empieza todo una serie de eventos que terminan en una sola cosa, ¿no?
A ver quién, a ver, Anabel, que ya la había visto 2 veces. Ya la he visto 2 veces. No, una, ya la había visto antes, dije. Pero Ah, ok. sí, me llamó mucho la atención la inocencia que tenía pues el Frankenstein, ¿no? Ante el mundo. Digamos, él no conocía la maldad, era como un niño. Me acordé mucho de la otra película que vimos antes, de las Era hermosas como yo, criaturas. Anita, como un niño. Sí, Sí, de la sí, inocencia, ¿no? apenas como empezando a conocer todo, empezando a vivir, pero con esa pureza dentro de él, pues. Ajá. Sí, Eso fue lo que más me llamó la atención. como, o sí, la creación de sin creencias. Ahora sí que sin creencias nace y empieza a formarse, pero Ujú. también ya empezamos a ver cómo lo empieza a entrenar él, ¿no? Cómo le empieza a Sí, enseñar él, pues como le enseñó su padre. Entonces, pues bueno, que ahí vamos a aprender entonces si repetimos el patrón del padre, ¿no? Entonces, ajá. ese era algo, importante. Gracias, Ana. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Cristi, ¿qué te pareció a ti? A ver. Me gustó mucho. La verdad, al último ya ves que se relatan las dos historias, las dos versiones, y cuando se Exacto. dan el perdón, cuando se da el perdón y la sanación que dieron entre los dos. Y es una Exacto. liberación que tuvieron. Estuvo muy bonito ese pedazo, me gustó. Pero Sí, Frankenstein se llenó de ira por todo lo que había pasado, por todo, cómo fue, cómo su padre lo llenó de creencias negativas, ¿no? sí, fíjense que eso que dice Cristina es cierto, cómo el ego del hombre nos va marcando a los que vienen los nuevos, que ya lo vimos, es un plan almático con pactos, pero al final el mundo, cuando él se da cuenta que los lobos atacan a las ovejas y entonces salen estos hombres y matan a los lobos, él dice, este mundo así se mueve, por Mm. ser como eres pues terminan matándote, terminan haciéndote daño, ¿no? Se da cuenta que es como una naturaleza de este mundo. Es que el mundo que vive Frankenstein, lo que dice Anabel, cuando él nace con toda la inocencia que vendría siendo con todo su espíritu a lo que da. Es como nosotros cuando nacemos como bebés. No traemos creencias instaladas. Entonces, como no traemos instaladas, no tenemos ego. El ego se nos va formando de acuerdo a los miedos, a las creencias que nos van proyectando. Y él dice, este mundo, hagan de cuenta que dice, este mundo está lleno de ego, porque si eres un lobo te matan, pero si eres un monstruo también, pero si eres una oveja, también terminas muerta, ¿no? O sea, todos nos destruimos al final del camino. Ujú. O sea, todos nos estamos destruyendo al final del tiempo. Justo ahorita daba unos talleres y yo les decía que el humanismo y el existencialismo nace de las guerras, nace de la Segunda Guerra Mundial para acá. Todos los pensadores existencialistas y estas corrientes nacen gracias a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. De todo lo que se vivió en caos, en matanza con todos nosotros, entre nosotros mismos. Entonces ahí nos hacen preguntas de existencia. Ajá. Y se nos pone a pensar en el aquí, en el ahora y estar en presencia. ¿Por qué? Porque es cuando vemos la muerte más de cerca, sin tener una razón, sin tener un propósito. O sea, matar por matar, ser por ser, ganar por ganar, eh, poder por poder. Entonces, el extincionalismo viene después de la Segunda Guerra Mundial y Frankenstein lo ve claramente, ¿no? Cuando crece y ve todo ese ataque el lobo se come a las ovejas, el hombre mata al lobo, entonces dice, nos matan por ser como somos, o sea, simplemente por existir. Ujú. Entonces, el mundo sería el ego. Y dice, ¿alguien más? Lucía, ¿tú viste ya Frankenstein? Me escribiste ahí que la acabas de ver. Estamos comentando la película. Sí, yo soy muy cursi, entonces me quedó como anillo al dedo. La sufrí mucho porque se me hizo grotescas las imágenes, sobre todo Ajá. en la primera parte, pero en general disfruté mucho toda la forma en cómo nos la narraron.
porque pues es una historia que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Pero la forma en cómo nos la presentan, la disfruté mucho también la forma en cómo se espejaban los personajes. El niño cómo sufrió el maltrato emocional con su padre, el que lo ignoraba, el que tú no existes, y el maltrato físico también. Claro. Y la ausencia de su mamá, que era su único, pues su única figura Apoyo. donde él se aferraba, ¿no? Ajá, donde él se aferraba. Entonces cuando crece y crea a Frankenstein, siento que Frankenstein era él. Era él porque al final el sentimiento que desarrolló la criatura era similar a lo que él sentía con papá. Y él se convirtió en su papá. Y él se convirtió en su papá. Así lo vi yo. Sí. Pero sí, ahí donde ya se me puso ojito de Remy fue cuando, digo spoiler, ¿no? Pero al final cuando hablan y se sinceran y se perdonan y eso estuvo genial. Nos gustó porque esa parte, Lucía, la que dices tú junto con Cristi, la parte del perdón es lo que postula el curso de milagros. El perdón te hará libre, es lo que dice el curso de milagros. Por eso la mente que está en paz, con el perdón otorgado, el cuerpo no enferma y se hace libre. Si un cuerpo está enfermo es porque está en incongruencia. Ajá, dice curso de milagros. Me quedé con la duda de... Ajá. Perdón, no sí, te interrumpí. No, dime, Lucía. ¿Te quedaste con la duda de qué? En la trama, en lo que terminaba la película, en lo que seguía la película, me estaba pensando, bueno, cuando le dice Elizabeth, ¿el alma de quién es? Y me quedé pensando yo cómo desarrolló Alma si fue un efecto eléctrico, lo que hizo que él cobrara vida. Pero me quedé pensando y ya casi al final, cuando, de hecho es al final, cuando desatora el barco, les ayuda a desatorar el barco y lo veo y veo todos sus pedazos, cómo está formado, digo, quizás su alma estaba hecha también de muchas partes, de muchas almas. Porque... Podría ser, sí podría darse como eso, porque no lo explica del todo, ya saben cómo es, pero también una cosa importantísima que dije, hijo. Se paró, ¿verdad? Hablaba el doctor que la presencia de Dios o el creer el ser humano en Dios es fundamental. Que hasta el ateo, decimos, ¿no? Que el ateo cree en algo, aunque no crea en Dios, pero cree en algo. Ajá, si no, moriríamos en espíritu y en alma. Y adivinen él cómo conecta justo con el alma que dice Lucía. ¿En qué momento él conecta con él, que vendría siendo cuando con la hojita, su espíritu? Cuando le da la hojita a Elizabeth. Podría ser uno de esos, pero vámonos más profundo. ¿Quién le dice? Vea, porque él dice, yo no sé cuál es mi lugar. Yo no sé, creo que dice, yo no sé cuál es mi lugar, no sé a qué vengo. Porque también el señor de la cabaña tuvo mucha participación. Exacto, entonces él enseña la religión. Si le quieren ver así, él le dice, encuentra tu lugar, encuentra quién eres. No estás mal, solo ubica. Le dice, solo ubica quién eres. Entonces le dice, cuando él encuentra y se va a la Biblia y se va a la historia, ahí le ponen que es la historia de Adán y Eva, y ahí se empieza a reencontrar con el origen, se supone que es el origen, y le dice, ve y ahora ve y ve a ver quién fue tu creador, pero le da primero le dice que existe un creador de todo, le da a entender que hay un creador de todo, del universo, de la tierra, de todo. Y después le dice, ahora ve en este mundo quién es tu creador. Y es cuando va a ver al doctor al doctor Víctor. Y ahí se da cuenta que está armado en cuerpo por él, por otro humano. Y ahí ya. Qué fuerte cuando descubre su origen, ¿verdad? Sí, pero más padre es cuál es el origen de todo. O sea, vendría siendo ¿quién soy yo? Vengo de este ser creador. Vengo de esa fuerza creadora que los humanos llaman religión o Dios.
justo, más allá de la materia con la que está hecho, Exacto. se va Ahí es donde más se para encuentra. allá. Y ahí puedes desarrollar la teoría del alma, Lucía. Cuando él se encuentra, entonces ya con su origen verdadero, que es el amor, que hay un creador, ahí lo ponen como el creador, que es Dios, ya es más Sí. fácil para él entender todo. Ya encontró respuestas, ya supo hasta de qué partes, quién lo hizo, dónde está Víctor, etcétera. Y lo único que él pide es que si él podía crear algo así, que creara una pareja para su eternidad, porque no quería estar solo. Al final no quería estar solo y entonces, Sí. pues también Víctor se da cuenta que, pero lo que me encanta, porque en el capítulo 8 viene, lo vamos a ver después, en el capítulo 8 hablan de todo esto, del perdón, y de cómo el ego termina matando, termina siendo una guerra interna, ajá, de resentimiento. Y ahí se ve claramente, o sea, uno se hace, el otro le rompe un hueso, el otro le pega, el otro le dispara, el otro le Sí. rompe un brazo, el otro, y se agarran, pero eso son las guerras, pero no se vayan nada más a las guerras, eso es mi relación con el otro por tener la razón. No se vayan a las guerras, vete con tu madre, con tu hijo, con tu pareja, con tus amigos, o sea, esa guerra interna es la que tenemos a veces por estar queriendo tener la razón. Y entonces Oye, me José, separo. termina, perdón. No, sí, nos separamos y terminamos odiando, terminamos pensando que el otro tiene la culpa, pero no lo quiero ver nunca más ni en pintura. Sí lo perdono, pero no olvido que se vaya, tengo que poner mis límites porque si no, y ya empezamos a hacer toda nuestra guerra. Es lo mismo, Sí. Oye, yo sin te quería fundamento. preguntar, él en su afán de no sentirse solo, le pedía, era la única petición que le hacían, ¿no? Que le hiciera una pareja. Y pues al final no lo consigue. Pero cuando termina la película y el capitán del barco estuvo escuchando toda la historia y comprendió la situación y vio que no era un monstruo en realidad, lo defiende ante los demás y lo deja salir y entonces él en agradecimiento los ayuda a salir de ahí, pero entonces entiendo que al final no estuvo solo, no va a estar solo, Es que porque la nunca gente va estamos a solos. entender y Ujú, la gente va a entender que no es un monstruo, que no es agresivo, que no es malo y lo van a entender y exacto. entonces ya se va a sentir acompañado. Sí, lo que pasa es que él se siente solo por la creencia que le pone Víctor, ajá, el doctor Víctor. ¿Cuál fue la creencia que le dio el doctor Víctor como padre? Que vendría siendo lo mismo que serían nuestros padres con nosotros mismos. Nos activan nuestras heridas. Sin querer queriendo, dijo el Chavo del Ocho, o sea, sin querer queriendo nos van a activar nuestras heridas. Entonces, como Víctor Sí. era su padre, su creador, a él lo fue criando de una forma que él no valía. Ajá, y aparte era una exigencia. Di más o te mato, o sea, di más o te destruyo. Ah, no puedes hablar más, no puedes decir otras cosas, no eres perfecto. Entonces te destruyo. Y de ahí se desató todo. Entonces él aprendió que estaba solo porque él creyó que no valía, porque él creyó que no era merecedor por todo lo que Víctor hizo al principio con él. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo con nosotros. Por eso la chica, ella lo amó tal cual fue y por eso pudo decir el nombre del hijo. Ajá. Y quien lo terminó de amar más fue, vio el amor del nieto, de la nieta o del nieto con este hombre. Ajá, Tan solo de con ese verlo, hombre. le mostró el amor y entonces él aprendió otra cosa. Es que son creencias. Creemos que estamos Sí, solos por toda la introyección que nos van metiendo nuestros padres y nuestras creencias familiares y tus exigencias, él debe ser, tienes que hacer, tienes que tener, eres hombre, eres mujer, te tienes que comportar de mil maneras, de esto, de esto, de esto, de esto, ya. Pagó Entonces, 90 ¿cómo no nos vamos a sentir solos? y los 15 ¿Sabes? de mayo Si hay muchísimos temas ahí. estoy Diani, dejando un por ahí poco. levantaste la manita. Sí, hola, gracias. Yo quiero comentar que la película tiene un sinfín de Ajá. mensajes y cada vez que ahora lo estamos platicando más
reflexionó al respecto, pero una cosa que quiero decir, y era, por momentos, Espérame tantito, bien. Por ahí, Ana, si me ayudas a silenciar ahí el micrófono que se ya, ahora sí. Lo que va a caer de Miguel no. listo. Bien. Es que yo por momentos en la película decía, ese Víctor, cuánto odio y qué hijo de la chingada y así. Y después venía la compasión y decía, claro, yo tengo esta creencia que la sigo introyectando y es, no hay gente mala, hay gente con heridas y traumas no vistos, no abrazados, no sanados. Y decía, claro, está repitiendo y lo acabas de decir, todo lo que el papá hizo. El papá le exigía, le pegaba, así como él le daba latigazos, el papá le daba latigazos, como él exigía perfección y si no se sabía un concepto, aunque haya recitado 100, es lo que acabas de decir, entonces eso me pareció brutal. Otra cosa que estuvo fuerte. Sí, Muy. sí, bien, porque entonces fíjate qué es lo que pasa y ahorita me sigues contando porque es interesante, pero antes de que se me vaya, Sí. si esa autoexigencia que me hicieron sentir no hizo lo suficiente, yo en automático no soy suficiente para que alguien me ame. Claro. No soy suficiente para verme hermoso, para verme hermosa. No soy suficiente para que alguien se quede conmigo. Ya valimos. O sea, como dice bien, ya nos integraron eso, que está perfecto porque hay que descubrir que no es así. Ahora sí, bien, perdóname. Ya nada más era como para... No, me encanta, me encanta. Otra cosa que me pareció así brutal y que yo decía, güey, qué hermoso es, claro, él era diferente por la creencia, ¿no? Por su aspecto físico, por su altura, por un montón de cosas. A mí me impresionó, y no sé si se dieron cuenta, cuando va al bosque y los ciervos no huyen, los ciervos se quedan ahí. En ningún momento despabilan ni nada. Y yo dije, ¿por qué no corren? Y entonces les empieza a dar de las berries o no sé qué. Y dije, claro, porque los animales perciben el alma. Y como decía ahí, no me acuerdo si era Chris o quién, era un alma tan pura que no huyeron, ¿no? Y ahí estuvieron. Lo mismo con el señor que era ciego. El señor ciego, pues no lo veía, no le daba miedo, no se inmutaba, ¿no? Por lo extraño que podía ser. Él veía su alma, valga el sarcasmo, ¿no? Porque era ciego. Pero eso me pareció súper fuerte. Y claro, Elizabeth decía, yo no era de este mundo. Sentía que nadie me entendía al final cuando estaba en la cueva que se estaba muriendo. Decía, yo no sentía que pertenece a este mundo porque este mundo es ego. Este mundo es eso un poco, ¿no? Entonces ella pudo conectar con él. Y claro, él estaba muy enojado porque ellos dos estaban enamorados y decía, ¿cómo es posible? Porque tanto hice y no merecí el amor que ella le dio a él siendo nada en su creencia, ¿no? El Víctor. Y me pareció también brutal porque yo lo llegué a pensar y dije, no es que el monstruo es Víctor, no es Frankenstein. Y cuando el hermano le dice, siempre te tuve miedo, tú eras el monstruo que se muere y todavía eras el monstruo. No, está fuertísimo, hay muchísimos mensajes. Sí, hay muchos mensajes, muchos. Como dices bien, y mira, hasta Lucía ya está, dijo, ay, me acaban de desbloquear algo. O sea, ¿sabes? Sí, es más profundo ahorita con la que acaba de decir Vianney. Al final, hay una partecita al final en donde están discutiendo y él le dice, bueno, el monstruo entre comillas, que no es something, es someone, o sea, no soy algo, soy alguien. Y se señala en la cabeza y dice, yo pienso y siento. Y siento. No, ahí me voló la cabeza porque dije, claro, ¿sabes? O sea, el sentir es lo que hace, yo creo, que haya conexión con el alma y que exista un alma. Sí, porque el sentir no lo va a dar la respiración, el sentir es el corazón. El sentir no es de aquí. Es chistoso, no sé si me entiendan, pero dice Curso de Milagros, el sentir no es del mundo, el sentir es del espíritu. Exacto. Que vendría siendo es de Dios. Ajá, es de Dios, el amor de Dios, punto. Siento sentimientos. Yo ya le pongo el ego, positivos, negativos, tristezas, ajá, frustración, etcétera. Pero el sentir es de Dios. Oigan, y ya cosa. Sí, dime bien. Sí. Perdón, ya para cerrar, yo no sé si les pasó, solo quiero dejar mi última reflexión. Yo no la había visto y yo escuchaba muchas, ¿cómo se llama? Estas críticas, referencias y así, que era una película muy rosa, ¿no? O sea, Lucy empezó diciendo, yo soy muy rosa y me encantó por eso. Pero yo escuchaba muchas críticas que decían que estaba muy rosa, muy romántica y yo dije, claro,
yo espero, ¿no? Que para los que estamos acá conectamos con los mensajes del perdón, del amor, de un montón de cosas que a mí no me pareció rosa, a mí me pareció brutalmente real, ¿no? Y bien intensa y bien lo que dije, claro, nosotros hoy tenemos una conciencia que nos permite ver más allá y me parece eso bien bonito. No, y aparte lo pone bien grotesco al principio. O sea, Dual, del es muy toro no dualidad. es nada rosa. O sea, del toro no es nada rosa. O sea, los cortes en los pies, o sea, la carne, cómo es. Ay, no, es una cosa grotesca ese de toro. O sea, lo pone así a todo exponencial. Y ya después le mete la reflexión final. Pero sí, es muy reveladora. Cuando yo lo vi, dije, no, bueno, esto está de curso de milagros. ¿No? El perdón. Sí, Yo les quería Lucía, ¿qué se te comentar. desbloqueó? ¿Qué Ah, se te sí. desbloqueó? Ay, se me desbloqueó Sí, algo muy fuerte. Yo coméntanos tuve que una después les voy a crianza, contar el mío. A ver, va. yo tuve una crianza paterna muy estricta, demasiado exigente, pero estricta y muy, ¿cómo Dura. les puedo decir? Muy Cruel, dura, como sí. dura. No era Ajá. físico, pero era demasiado exigente. Era un militar, sin ser militar, mi papá, ¿no? Ujú. Eh, y ahora de adulto, pues crié a mis hijas, ahora estoy apoyando siendo abuela luchona. Entonces, yo me cacho mucho que les exijo y a veces ni tendría que exigir lo que les exijo. Después 3 doritos después digo, ay, no manches, Lucía, o sea, neta, te pusiste en ese plan. Entonces, como que me cae el 20 y la suavizo. Pero yo Así es. solamente me estaba dando cuenta lo que yo exijo y lo relacionaba con la forma en que me exigieron. Pero ahorita que Ujú, estaban diciendo de la exigencia y del no merecimiento, ¡pum! Me voló la tacha. ujú, ujú. Porque no lo había Sí, relacionado así. Y ya de sí, manera muy personal, muy, muy particular, pues hay muchos temas en donde yo, síndrome del impostor, siento que no me merezco algunas cosas. La claro. trabajo cuando me doy cuenta, no siempre me doy Sí. cuenta, Y entonces la pero no exigencia había, que te haces, la exigencia que te sí, haces es que mira, Lucía, si no, no nosotros lo había relacionado. exigimos, es que si nosotros exigimos a los demás, es nuestra propia exigencia. Déjate de los demás. Como trato a los otros es como yo me trato a mí. Vete a una premisa más corta. Como yo soy con los demás, soy conmigo mismo, conmigo misma. Algo que me cuesta mucho trabajo es que eh, las cosas como yo las dejo, creo que es como deben de estar. Y si alguien lo mueve, ¡oh! Ya no exploto, ya no digo, pero sigo Te incómoda. sigue siendo. Sí, ajá. Sigo sintiendo incómoda. Entonces ya no digo nada, trato de que no sea evidente y voy y pongo la cosa como Ujú. debe de estar, según yo. Sí, y ahí es para poder yo no exigir a los demás, es permítete la flexibilidad, Lucía, de ser desordenada por darte un juicio. Permítete por no ser puntual, permítete por dejar aventadas las cosas y no pasa nada. O sea, empieza a trabajar eso contigo para que Ejemplo, así ahorita no hay que... Sí, me conecté 5 o 7 minutos tarde porque cenamos y no lavaron 2 platos. Y ajá, yo vi los exacto. 2 platos y me iba a subir y me bajé No, a lavar los 2 platos. ¿Qué platos. necesidad Y tenía de bajarme a lavar los 2 platos? claro. Entonces ahí hazlo consciente y dejas esos dos platos y te vale cacahuate y te sientes. Porque si no, es la voz de tu madre o la voz de tu padre militarizada, ajá, en el inconsciente, que si no lo haces en el momento y correctamente, había una consecuencia de algo. Un miedo, si Sí. quieres pensarlo así, una desaprobación, Eh, un juicio, qué sé yo. justo, él no está bien eso. Exacto. No es correcto Entonces, eso. ya mira lo que estás viendo. Sí, Fíjense que a mí sí. me pasó en la semana, me desbloqueé un acné que en mi vida tuve. O sea, no es acné, es como una alergia, pero ya se me prendía y se me prendía en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, sí, no, sí, gracias, Lucy. O sea, me vulnerabilizo con ustedes porque son parte del grupo, somos parte, acuérdense, yo trato de hacer lo que hice Curso de Milagros, porque yo quiero ser macedumbre. Tú obedece, o sea, no, tú vulnerabilízate para que te vuelvas invulnerable, porque el vulnerarnos nos hace sentir, ajá.
y entonces nos hace no defendernos. Y entonces se nos quita la máscara y se nos quita el ego. Entonces es la única forma. Por eso yo los invito así mucho a que prendan sus cámaras, a que cuenten sus cosas, porque esa es una forma de enfrentarse a eso, a no sentir el miedo a ser enjuiciado, a ser rechazado, es esa parte. Entonces yo dije, no, no puede ser esto, ya toda la parte de abajito se prendía, me daba comezón, me dieron un jabón súper bueno, carísimo, que empezó a funcionar y yo dije, pero dije, no, esto se me está activando y esto es un pensamiento. Pero dije yo, para encontrar el pensamiento, dije, bueno, pues bueno, voy a observar. Entonces le preguntaba a Víctor, ¿qué significa la biodescodificación? Esto de la alergia, pero solamente es en las mejillas. Entonces me decía, miedo a ser rechazada. Entonces yo dije, bueno, ya medio pensé por dónde venía el asunto y ya estaba harta de verdad la semana pasada. Y dije, no, ya, o sea, a ver, José, ¿qué está pasando? Y vino mi maestro a dejarme unas cosas a la casa, muy chistoso, ya les contaré eso, cómo se dio, pero así funcionan los maestros, vienen a darte el mensaje. La verdad es que venía nada más a darme el mensaje. Entonces, yo ya sabía que cada que venía mi pareja se me activaban esos granos y cuando se iba se me quitaban, pero cuando estaba conmigo otra vez se me prendían. Y entonces yo entendí que ahora que Víctor ya se vino a México, dije, es que es eso. Dije, es el sentirme o sentir que puedo ser rechazada. Y el caso es que empecé, dije, bueno, si yo tengo miedo a ser rechazada por la pareja, ¿por qué? No, chicas, no hubieran visto todo el mensaje que mi maestro me desbloqueó, la verdad es que él vino a desbloquearme y el origen de todo, no, hombre, perdoné al ex marido, perdoné el no haberme quedado, perdoné el que él me hubiéramos divorciado, perdoné que la creencia del hijo, perdoné, y como Lucía, no, 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 no. Cuando llegué al origen dije, Dios, el origen era que yo me rechazaba por ser mujer porque mi padre no quería tener hijas. O sea, fíjense hasta dónde me fui, al origen de que el padre me dijo, yo no quiero tener hijas y él se fue y dejó a mamá porque éramos puras mujeres. Entonces, yo dije, Dios, esto es mi padre. O sea, dije, ya, llegó y dije, claro, al decirme él esa creencia, yo la introyecté y hasta la fecha ser mujer, me estoy rechazando sola porque el otro ni siquiera me rechaza, sino soy yo el que creo que me va a rechazar por ser mujer y aparte la mujer que soy, ¿no? Pero fue una cosa impresionante y de verdad se fueron los granos. Ya amanecí mejor estos 2 días, ya no los tengo. Y yo digo, wow, bendito, bendito, bendito pensamiento. Por eso dice el curso de milagros, corrige el pensamiento y trabaja. ¿Y saben qué hago ahora cuando se me quiere emprender? Inmediatamente agarro y me doy un beso y me lo pongo aquí. No, yo sí te acepto. Y eres hermosa tal cual es y eres la mujer perfecta. Sí, eres perfecta para lo que vienes a hacer. Y me ando beso y beso y beso y beso. O sea, porque dije, no, no, es que esa creencia tan fuerte que él hizo, y seguí viendo a mi padre y hasta las últimas, así como el Frankenstein, ¿no? Me pidió perdón y exacto, somos perfectas. Y entonces, pero fíjate cómo bien se va haciendo una creencia muy fuerte. O sea, así como Frankenstein, en sus últimos momentos mi padre me pidió perdón y me dijo que él estaba arrepentido, que se hubiera quedado con nosotras, que le hubiéramos dado otra vida. O sea, y según yo lo perdoné, pero todavía estaba la creencia del padre fuerte, tanto que se me activaba con las parejas. No me había dado cuenta. Y me acordé y dije, claro, o sea, porque mi ex marido el tema que me ponía es que yo no estaba nunca en la casa y que siempre estaba trabajando y que siempre andaba de viaje y pero ¿por qué ves por los demás en vez de estar aquí? Esta es tu familia, siempre andas viendo a todos, que no sé qué. Entonces, eso me hizo sentirme muy culpable, yo creo, o sea, no lo había tomado en conciencia. Entonces, claro, llega otro hombre, me va a rechazar porque siempre estoy trabajando, porque siempre voy a estar viendo a los demás, porque si no estoy en el retiro, ando de viaje, porque si no estoy de viaje, ando en la terapia, porque si no me paro temprano. O sea, dije, se va a ir. O sea, eso era lo que yo pensé como mi padre. O sea, no eran los hombres, eran las palabras de mi padre, ni mi propio padre, porque
realmente él después nos aceptó bastante bien, pero era la creencia implantada, ¿sí? Y se los comparto para que vean que todo tiene un origen. Y que nuestros padres, como con Frankenstein, se fue repitiendo toda una serie de cosas al grado de destrucción, autodestrucción, porque él al final termina y se siente libre y dice, ya no me importa que no pueda morir, pero ya estoy en paz. Ya, se le acabó todo, dijo, y ahora sí, si ya no me muero, ni modo, ya encontrará a alguien y otra y otra y otra y así viviré por eternamente. Pero ya no le importaba, lo que él quería era estar en paz en su pensamiento incorrecto. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos un chorro de cosas. Y como dice Bian, sí impacta toda esta parte. Entonces se los cuento para que vean cómo sí podemos curarnos y sí podemos sanarnos y llegamos a esta parte ¿Me profunda. permites comentar algo, José? Y gracias por Sí, compartir claro. esa historia vulnerable. Y viene el suspiro porque me identifico. Yo Sí, quiero compartir este gracias. entendimiento poderoso con ustedes con mucho cariño y tiene que ver con la diferencia entre conocimiento y integrar, o el famoso encarnar, que escuchamos la encarnación, y es que podemos entender las cosas en la cabeza como conocimiento, como entendimiento, pero el cuerpo sigue hablando, porque el cuerpo es muy sabio y en el cuerpo Claro. vive, ¿no? Entonces es cuando se manifiesta la colitis, el no dormir bien, los granitos o whatever. Em, Ujú. y yo creo que la integración viene cuando vamos bien, bien profundo y logramos sentir en el cuerpo que no explicas si es un piquete en el pecho, si son las manos sudorosas, si es un hoyo en la panza, cuando de verdad llegas a la raíz. Y ese desbloqueo que se siente en el cuerpo es una cosa que no se puede explicar. Y a partir de ese Sí, momento es ya. cuando tu cuerpo vuelve a hablar y dices, ay, ya no estoy tan hinchada. Oye, estoy durmiendo Ujú, más horas. Oye, ya no se me cae el cabello. No me había dado cuenta que ya no me había dado colitis. Y se los digo porque yo ujú, lo estoy experimentando y yo le digo a José en mis terapias, es que no te lo puedo explicar. No tengo palabras racionales, fórmulas para decirte, pero lo estoy solo sintiendo y y se está manifestando. manifestando, exacto. Pero sí creo, y Ujú. me quedé pensando que al final de la película se tocan, se agarran de Ah, las manos sí. mientras están hablando, se están agarrando a las manos, luego le ponen la mano en el pecho y luego le da un beso en la frente. Y esa interacción que el cuerpo siente, la serotonina, seguramente la dopamina que emanan, también hace que el Sí, cuerpo se sienta en paz y los dos se puedan ir, como dijiste, en libertad. en libertad. Uno ya muere, es la libertad, y el otro se queda en la vida, que es la libertad, porque al final es lo mismo, la dualidad, ¿no? Entonces, sí es cierto, bien, es sentir. Y fíjense, justo el tema de hoy dice cómo se lleva a cabo la corrección, del pensamiento, de todo esto que estamos hablando, y van a ver que es lo mismo que estamos platicando, porque dice, hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar ninguna corrección de naturaleza, de verdadera corrección, lo que les estamos ahí de Lucía. Hasta que no ponga ella en conciencia, y la integre y se autoobserve cada rato de su autoexigencia y su perfeccionalismo, probablemente sus huesos, rodillas o lo que tenga van a empezar a sanar. ¿Te fijas? Porque todo lo que es huesos es la falta de inflexibilidad. No soy flexible. Entonces me cuesta trabajo eso que acaba de decir, dejar los dos platos ahí sucios, ¿sí? Entonces, si es como si a Lucía la quisiéramos de un palito así duro, quererla romper, no se puede tan fácil porque está firme, está dura en la creencia. Entonces, fíjate, qué bueno que hiciste consciente esto, Lucía, y hay que integrarlo para que así tú digas ya, o sea, a ver, no pasa nada, ahora lo voy a hacer al drede. Mis dos pies quebrados, fíjate, Lucía, sí, o sea, entonces, para ustedes, las que somos como muy, inflexibles, yo les digo, les digo a los pacientes, te voy a dejar una tarea que cada que vayas al super, Lucía, tomes una cosa que es de lácteos y lo pongas en otro departamento, de ropa, de jabones, de sí. Entonces, cada que hagas eso, cada que vayas al súper, haz ese ejercicio. Haz Tiempo, ese tiempo. ejercicio.
Yo soy la señora que entra al súper y ve el champú en la fruta y va y lo pone en el champú. Veo Ya. las calcetas, voy y las pongo y voy renegando. Ahí está gente porque dejan todo tirado. Ay, no, qué horror. Ahí está. Qué horror. Sí, dice mis 2 manos lastimadas, ¿verdad? O sea, son huesos, es todo quiero perfecto, pero fíjense de dónde viene, de la de autoexigentes, digo, yo no sé, Berta, ¿no? Ella en su educación también no le permitieron, digo, Patricia está igual, Pati estás igual, entonces, pero vean los padres cómo las cosas perfectas, eso no debes de hacer, te debes de comportarte, y entonces cuando no lo hacías cae en culpa, por eso dice, hasta que el maestro de Dios no haya dejado de confundir, las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, porque la verdad es el amor, no hay culpa, no hay culpa. Ya lo hemos hablado, Dios no juicia, y dice, Berta, sí, mi mamá era muy exigente conmigo. Hasta entonces, y solamente así es la única forma en la que puede llamar verdadera a su corrección. Entonces, por ahí háganlo consciente. Ahora es al revés, Lucía. Entonces, fíjate, ya ni siquiera necesitas hacer el ejercicio. Vas a dejar las cosas que estén ahí, porque no pasa nada. ¿Sí? No va a ir al súper, José. Qué odiosa debo ser, qué odiosa. Anita, te mereces un altar. ¿Cómo me aguantas? Sí, ahora no va a ir al súper. Ahora va a salir, pero no va a salir. Entonces, sí, chicas, pues vamos, fíjense. Dice, si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento y trata de probar que es erróneo y demostrar su falsedad. Solo estará dando testimonio a su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión. Se habrá probado, en comillas, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es todo un punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos, que ya dijimos que los pensamientos mágicos son desde cosas que hacemos para sanarnos hasta los pensamientos y rituales y cosas, hasta la medicina entra en eso, fíjense, ¿no? Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones. Pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido y la diferencia entre ambos no estriba solo en una forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterable e inalterable de todo cuanto Dios creó. Fíjense, se dice que somos, lo que decíamos, somos impecables, lo que decía bien ahí hace rato, somos perfectos, porque Dios nos crea. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a otros que ven. Ahora es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ella en realidad son, para que gustosamente sean devueltas a Él. Y ahora sí su visión y la palabra de Dios, la culpa se perdona y se pasa, por lo tanto, completamente. El tema es aquí como también los juicios que nos hacemos acerca de lo que estamos haciendo o no haciendo. Porque dice, por eso tenemos que recurrir a pensamientos mágicos para poder descrear algo que nunca existió. Entonces, y aquí les doy el ejemplo otra vez, que son herramientas, bien, así como lo que me preguntabas en la tarde, que si la Biblia era una ilusión también. Entonces yo te decía, sí, es una creencia de ilusión, es una herramienta para la sanación. Y digo para la sanación, pero es como para despertar, porque es creada por el hombre. Pero estos apóstoles o estas personas que escribieron, seguramente también entre algunos había
personajes como los de Curso de Milagros, como tantos libros que hay, donde por algo eran profetas. ¿Por qué creen que eran profetas? Por eso dice el profeta Isaías, el profeta tal, porque los profetas traían facultades y las facultades eran poder hablar con seres iluminados que les bajaba la información. Por eso ellos podían ver qué era lo que iba a pasar. Por eso un profeta dijo, y vendrá el Mesías y será llamado Jesús, y entonces Juan lo bautizará, y entonces el agua correrá por tal, tal, tal. Esos son los profetas, pero los profetas son canalizadores, para que me entiendan. María era una canalizadora, por eso su familia de María eran canalizadores, por eso ellos ya venían de descendencia donde podían hablar con los ángeles, podían hablar con los seres iluminados que están allá arriba, ¿ok? Entonces, esto es así, bien, son herramientas que los que están en el cuarto o en la quinta dimensión nos ayudan a poder nosotros despertar. Son herramientas, pero también son ilusiones, como decía Pedro. Hasta el curso de milagros es una ilusión y desaparecerá. Claro que sí, porque su función solamente es despertarnos y entender que hay un proceso más fuerte que el que creemos que somos humanos nada más. Para eso sirve, porque de todas maneras vamos a desaparecer, ¿sí? O sea, el cuerpo desaparecerá al final del camino. Y con ello todas las cosas. Y con ellos la evolución. Dice, la ira no hace más que proferir a gritos. La culpa es real. Hagan de cuenta que nosotros, cuando atacamos a alguien, y vámonos al ejemplo del doctor Frankenstein, ¿no? O sea, que era tanto el enojo, váyanse a la escena donde, qué bárbaro, hasta pide no sé cuántos cartuchos de dinamita, ¿no? Y deme 4 cartuchos de dinamita, y el otro así como, pues, ¿qué bestia va a cazar, no? O sea, ¿qué bestia va a cazar? Y dice el uno muy grande. Entonces, entre más ira, fíjense lo que dice Curso de Milagros y me está poniendo así de wow, la culpa es real. ¿Por qué tanta violencia contra el monstruo? Exacto, porque tenía mucha culpa de haberlo creado, porque él lo creó, él lo formó. Ajá. Por eso hasta dinamita quería, ¿no? La realidad queda, dice, bueno, entre más ira, lo que se grita es la culpa es real. Queda omnolienta cuando esta creencia de mente reemplaza a la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos lo último que pueden oír. Dice, el limitado espacio que ocupa y su aliento se convierte en un criterio para medir la realidad y la verdad se vuelve minuta y la corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo en el que se basa. Bien, levantaste mano. Sí, acabo de caer en cuenta de algo. Dijiste que él sentía culpa por haberlo creado. Si nos vamos atrás, al inicio, él tiene un aha moment cuando le pregunta a su papá que si la había dejado morir y le dice, entonces fracasaste. Y él solito se dice en la voz en off, en la narración, que él va a hacer el mayor descubrimiento y va a traer a la vida. Entonces lo que creo es que lo hace desde el rencor, desde el miedo hacia su papá de decir, ahora yo voy a ser esta persona reconocida que va a traer a la vida después de la muerte, una cosa por el estilo. Y después se siente culpable, y qué ironía, ¿no? Cuando él, pero es porque no venía desde el amor, sino desde el rencor, desde el miedo, y por eso trae culpa. Porque si tú actúas desde el amor, sí, aún así te equivoques, aún así hagas daño, creo que hay mucha compasión porque tú sabes internamente que actúas desde el amor, y es lo que dice Curso de Milagros, ¿no? Eres inocente. Claro, hay conciencia para enmendarlo y demás, ¿no? sí, Pero como no lo hizo desde el amor, por eso había culpa. sí, y aparte siente culpa de que la madre murió. Es una especie como de simbiosis con el papá, porque acuérdate lo que le dice él, al niño, que era su hijo y que no podía equivocarse, que eso no, porque no se te olvide, ya, no se te olvide el apellido tan grande que llevas. Cierto. Entonces lo ancla, ¿sí? Esas son las lealtades, lo ancla que uno de los, sí, ¿verdad? El apellido es Frankenstein, sí es Sí, Frankenstein, ¿no?
Sí, Entonces el apellido Frankenstein no se puede equivocar y la madre muere y un Frankenstein no la pudo detener y él es Frankenstein. Entonces, al no poder el padre, no pude yo. Por eso yo tengo que corregir, según él, lo que el padre no pudo hacer. Entonces, por eso lo no crea y manches. la culpa. Sí, está muy fuerte porque es así pasa, así nos vamos haciendo. Es lo que les comentaba yo. Yo pensaba que era la pareja. No, no es la pareja. Era mi padre con esa simbiosis que hizo al decir esto no, las mujeres no. Entonces, las mujeres no tienen valor. Y miren que lo he trabajado, pero me explotó la cabeza. O sea, dije, no puedo creerlo. O sea, todavía esta creencia sigue. Claro que se los estoy contando bien, ¿eh? O sea, yo estaba que hasta me vomitaba de dolor, de, de, de mucha tristeza conmigo y de encontrar esa compasión que dice Vianney por decir, es que soy chingona, soy perfecta, pero resentirlo, Vianney, porque o sea, me lo repetía, pero no lo había sentido desde el Exacto, exacto. Sí, entonces yo decía, no, bueno, esto está muy fuerte, o sea, muy fuerte. Entonces, eso es cuando se sana, ahí es cuando ya entra ese auto-perdón a mí misma, fíjense, llegué al perdón de mí, ni siquiera de mi padre, de mí misma por haberme creído eso tan fuerte, de cómo me trato en el inconsciente, de que no me la creo, y ya empezó como Lucía. Por eso cuando la gente me dice, que gracias, que eres bien linda, eres todo. No, ni siquiera lo recibía. Era como, no, es parte de, no se preocupen ustedes. O sea, ¿sabes? Ni siquiera lo podía recibir, me acuerdo. Y yo decía, ay, Dios, no, esto está muy fuerte, chicas, muy fuerte. Pero bueno, estamos aquí para sanar. Lucía. Sí, les quería comentar, sugerir, nadie me lo pidió, pero lo quiero hacer. Yo quedé tan piñada después de la película, o sea, quedé súper emocionada porque al final toda la trama me hacía que muchas fibras se resblandecieran, pero el final, conecté muchísimo y me puse a ver reseñas y una cosa me llevó a la otra, ya saben, el algoritmo. Entonces me llevó a una entrevista que le hicieron en Estados Unidos a Del Toro. Les voy a pasar por ahí una fracción ¿Eli? en donde él, revela cómo él veía a Frankenstein desde niño, porque esa era una idea que tenía desde niño, y la interpretación que él como el autor o como el autor de la película, cómo lo fue llevando y por qué lo fue llevando así, e hizo en mí muchos descubrimientos que yo al ver la película no me había percatado, pero está padrísima la entrevista. Ajá, pásanosla, ahí pásanosla al Sí, grupo se los para voy que a pasar. la veamos Sí, nosotros. sí, sí, sí. Y fíjense lo que decíamos, después dice, la corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo en el que se basa. Y es como una oración. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Dice, mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrotado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo el único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Y se nos hace la invitación a lo que justo estábamos hablando ahorita. No hay culpa, no hay errores. Ajá. Simple y sencillamente estamos experimentando. También nuestros padres experimentaron, también nuestros padres creyeron en que así era lo mejor. Entonces dices, bueno, pero saber esto es un descanso, creo que es un descanso, saber que entonces el mundo, decían en el máster que estoy tomando, si Dios no existiera sería un caos el mundo, porque entonces todos contra todos. Y lo que llegábamos a la conclusión del grupo es que nosotros sí sabemos qué hacer. Ajá. Nosotros nacemos con ese recordatorio en todo momento. Nosotros ya tenemos en nuestras células integradas el amor. Nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Ajá. Entonces, si no hubiera religiones o si no hubiera una existencia de Dios, según Curso de Milagros, y no lo comenté y yo creo que lo voy a comentar el miércoles, es no importa en la creencia del humano, porque de todas maneras ya somos amor y sí sabemos lo que tenemos que hacer.
Pero miren, a veces el ego entra y aunque sepamos que no es la decisión más amorosa, pues la seguimos haciendo, ¿no? La seguimos haciendo, seguimos juzgando, seguimos hablando, seguimos culpando, seguimos separándonos, pero sí sabemos lo que sí debemos de hacer. O sea, eso es algo que me encanta con esta oración. Sí sabemos lo que tenemos que hacer, claro que sí. Dijo Vianney, ya, se me fue la ira, el ego me ganó. Pues sí, ya no pasa nada, pero de aquí en adelante sabes otra vez qué tienes que hacer. Por eso le digo a Lucía, hazlo consciente. Y ahora vas con toda la conciencia de hacerlo así, de dejar eso ahí o de incluso agarrar algo y dejarlo para ver y autoobservarte, para que se evolucione. Dice, para que el maestro de Dios pueda curar es esencial, pues que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato que ha hecho una interpretación falsa. Es como una conversación X y tú quieres tener la razón y tú debates por tener la razón y tú quieres que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan. Se dice, deja de responder. Ahí ya entró el ego. Tu interpretación va a ser falsa porque te vas a querer defender o vas a quererte justificar o vas a querer imponer o vas a querer manipular. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue y cuál debe ser su respuesta. De este modo, el maestro de Dios se cura y su curación de su alumno se cura junto con él. La única responsabilidad del maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Fíjense, si tenemos que corregir a alguien, tendría que ser a nosotros mismos. Si quiero yo hacer que los demás hagan las cosas que yo quisiera que hagan, tengo que empezar por mí misma y dejar que los demás hagan lo que quieran hacer. Y van a decir, bueno, ¿y entonces cómo le hacemos con los hijos? ¿Cómo los guiamos? ¿Cómo los llevamos? Y ya les he dicho también aquí cuál es una forma. Es preguntándoles, háganles preguntas. ¿Tú qué crees acerca de esto? ¿Tú crees que si tú entonces al hacer eso, entonces te va a llevar a esto? ¿Qué piensas de eso? O sea, puras preguntas, porque el niño, como viene conectado, él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros le queremos poner la creencia, la creencia, la creencia, la creencia. Y entonces ahí acortamos su respuesta. Dijo esta Anabel, su respuesta inocente, que va a venir desde el amor, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí me explico ahí cómo podemos hacer? Porque aquí se nos enseña y se nos pide que no entremos en controversia con los demás, que no queramos poner nuestro punto de vista como el único, que se respete lo que los demás piensan, porque de todas maneras lo que piensan los demás también es una proyección de ellos y también es una percepción de ellos y también es una ilusión de ellos. Entonces, ¿qué queremos andar debatiendo? ¿Qué queremos andar ahí diciendo? No, es que mira, las cosas se hacen así, es que así debe de ser, es que no tiene un caso, ¿sí me explico? No tiene un caso. Por eso dice que la única corrección que podemos hacer es a nosotros mismos. La expiación es sencillamente la corrección y anulación de los errores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya si nos sale el ego, recapacitamos, corregimos el pensamiento y se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Y es lo que les estoy comentando de mi alergia. De verdad, milagro, se fue. Ya no están los granos. Ya llevo 2 días y ya no están los granos. Ya no están los granos. Ya, se fue. Eso es un milagro, pero no se hizo porque se lo pedí a Dios. Se hizo porque entré en conciencia y me perdoné a mí. Ni siquiera era mi padre, era a mí misma por estar yo pensando eso, pero no me había dado cuenta. Entonces se fue ahí. Se trabó. Oh. José, ¿escuchas? Porque está trabada. Ya, fíjense, ¿qué les estoy diciendo? No Fíjense sé, lo se que les estoy trabó. diciendo. Ah, dice, ¿cómo podría? Si es que entró la alarma, perdón.
Dice, ¿cómo podría entonces condenar a otros? Sus pecados habrán sido perdonados y ya no se condenará a sí mismo, que es lo que les estoy dando mi ejemplo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? Ya no condené ni a las parejas, ni condené al padre, ni condené a nadie. Ya ni me condené a mí porque dije, ¿tú para qué andas pensando eso? Y habría, dice, alguien al que su perdón no pudiese curar. Pues no, a todos, porque entonces puede integrar al padre, puede integrar a la pareja, puede integrar al hijo y pues puede integrar a las personas que pues nunca hicieron nada, simplemente yo creí y creé eso. ¿Sí se dan cuenta? Por eso se los quería comentar, porque sí me quedé wow. Y sí, chicas, sí se fue la alergia. Gracias a Dios se fue. Corregí el pensamiento, me perdoné y eso era todo. A ver si ahorita regresa. Ajá. Sí. A ver, ya regresó. Sí, vi que se pausó un poco. Entonces, chicas, con eso cerramos, que es lo que les decía. Creo que al final sí nos dice cómo corregimos. Corregir pensamiento, ¿ok? Los que no han visto la película, véanla. Patricia, no sé, ¿tienes Netflix allá en donde vives? No hay. Bueno, vamos a tener que esperar que la suban porque es nuevecita la película, la acaba de sacar del Toro. O sea, no, apenas yo creo que ya está dominada al Oscar porque tanto se habla de esta película. Sí, pero bueno, vamos a esperar a que llegue al cine. A lo mejor por allá llega al cine. ¿Sale? Pero ya te Pues la muchas contamos, Patricia. gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias, gracias. Descansen. Les Gracias. mando Bye. un abrazo. Noches. Gracias, Gracias. Hasta Anabel. luego. Bye. Buenas Bye. noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermosas. Bye.